Antes de empezar con el video, te estaré dejando en la caja de comentarios mi correo de contacto para que me envíes tu historia o relato paranormal. Y sin más que agregar, comencemos. Mi hija estuvo internada un mes en el Hospital María Auxiliadora en Perú. El hospital tenía lavandería en el piso de cirugía pediátrica y durante el día había bastante gente. Yo aprovechaba la noche, cuando mi hija dormía, para ir a la lavandería. Un día se me ocurrió bajar en la madrugada. Todo estaba apagado. La lavandería estaba en un pasillo largo hasta el fondo. Hay varias puertas a los lados, pero en general no hay pacientes en ese lado después de las 5 de la tarde. Hay una sala grande de esperas con juego para niños, paredes de cristal y una pantalla en la que se puede dibujar tocándola. Esa madrugada yo iba muy preocupada, así que mi cerebro trabajaba en automático. Crucé el largo pasillo que estaba todo apagado, sin mirar a los lados ni a la sala de espera, que estaba cerrada y oscuras. Eso era lo primero que veías al bajar del elevador. Recuerdo haber escuchado ruidos en la sala de espera y las puertas mientras caminaba, pero no puse mucha atención. Llegué y puse la ropa a la lavadora. Como el cuarto de la lavandería es muy pequeño, decidí salir al pasillo, que tiene unas ventanas grandes que dan a la calle. Salí y fue cuando puse atención por primera vez. Estaba sola y en la oscuridad. Me senté a esperar y fue cuando lo noté. Unos ruidos como cuchicheos y unas risitas a lo lejos. Esos ruidos provenían de la sala de espera que estaba a unos metros. También vi sombras que cruzaban y había una pantalla donde se aparecían líneas, como si alguien pasara y las tocara. Me dio mucho miedo y frío, y peor aún, no sabía qué hacer. Decidí dejar mi ropa y volver por la mañana. No quise pasar por la sala, así que tomé otro camino alternativo. Eran puros pasillos, pero igual que la mayoría de ellos, estaban oscuros. Justo cuando iba dejando pediatría, una puerta de la oficina se abrió y pude ver a un niño mirándome. Solo podía ver su silueta, pero estaba ahí. Tuve que pasar por el frente casi corriendo por el miedo, y escuché cómo se cerró la puerta a mi paso. Al día siguiente, regresé a la lavandería para recoger mi ropa. Sin embargo, encontré toda la ropa en el suelo y se sentía una extraña sensación de frío en el aire. Al recoger mis cosas, un empleado del hospital que trabajaba en ese turno me comentó que la sala de espera había estado cerrada por años, desde un incidente trágico en el que varios niños fallecieron. Intrigada y asustada, decidí preguntar más. El empleado me contó que los niños que fallecieron eran pacientes de cirugía pediátrica y que según las historias, aún juegan en la sala durante la noche. La pantalla táctil, donde se ven las líneas aparecer, fue una donación hecha en memoria de los niños y se dice que a veces se activa sola. Al final, salí del hospital, pero no pude quitarme la imagen de la silueta del niño que me observó desde la oficina. Desde esa noche, antes de dormir, reviso el monitor del hospital para asegurarme de que mi hija está bien, pero en el reflejo del vidrio veo nuevamente la silueta de un niño mirándome, sonriendo desde el otro lado. Y hasta aquí la historia de este seguidor.
La historia que les vengo a contar le sucedió a un paciente hace muchos años. No quiero decir su nombre real, así que llamémosle Herminio. A Herminio le dijo una bruja que moriría a los 53 años. Ya faltaba apenas un mes para cumplir los 54 años. Y se encontraba en la sala del hospital recuperándose de una intoxicación por unas brochetas que se había comido en el estadio. Una bacteria en la carne que casi lo mata, haciéndole evacuar sangre. Algunos decían que estas brochetas estaban hechas de carne de perro. Herminio estaba muy asustado, pues decía que eran demasiadas coincidencias. Compartía la sala con otros 3 pacientes, conectado al antibiótico y a una botella de suero que lo recuperaba de cada evacuación, además de calmantes para los fuertes cólicos que le daban. A su lado derecho estaba un señor con cáncer llamado Porfirio, que parecía 20 años mayor de lo que realmente era. Aquella noche, Herminio escuchó el ruido de una carreta. Estaba en el viejo hospital de la Cruz Roja de Caracas. Eran los años 70 y desde hacía mucho no había carretas en la ciudad. A la mañana siguiente, los hijos de Porfirio lo encontraron muerto. Pasaron 2 días. Esa tarde, Herminio sufrió de dolores, pero pudo dormir un poco hasta que lo despertó de nuevo el ruido de la carreta. Intentó volver a dormir, pero otro paciente de la sala empezó a quejarse, a toser sangre y no podía respirar. Su esposa desesperada llamó al médico, pero nada pudo hacer. Giovanni, un zapatero italiano, había muerto. De los 4 pacientes que eran en la sala, solo quedaban 2. Él y un señor bastante mejorado que estaba a punto de irse. Cuando le dieron de alta a este último, a Herminio no le gustó quedarse solo en la sala. Las enfermeras comentaban lo extraño que era que no hubiera más pacientes. Herminio les preguntó por la carreta que se escuchaba antes de la muerte de los pacientes. Las enfermeras se rieron, tomándolo a broma y diciéndole que era un miedoso. Pasaron los días y Herminio ya estaba mejor. Solo le faltaba un día más de antibióticos para irse, pero le quedaba una noche más en la sala. Temía escuchar la carreta de la muerte. Le daba miedo dormir, así que pasó toda la noche rezándole a la Virgen del Carmen. No podía olvidar la sentencia de la bruja, que le pronosticó la muerte. Entre rezos y sustos, Herminio se quedó dormido. Ya había amanecido cuando escuchó la carreta. Fue tanto su miedo que le dieron ganas de ir al baño, y un fuerte cólico se apoderó de él. Escuchaba la carreta cada vez más cerca. Pensó en ir al baño, vaciar los intestinos y esconderse de la parca que lo acechaba. Se sentó en la cama, pero el dolor era insoportable y la carreta cada vez se escuchaba más cerca. Él trató de gritar, pero no pudo. El dolor le cortaba la respiración. Sin embargo, hizo un esfuerzo por levantarse, pero una punzada de dolor en su abdomen lo hizo flaquear. Entre sus piernas sintió como el contenido de su abdomen le resbalaba por los pies, haciéndole caer de espaldas y golpeándose la cabeza contra el piso mortalmente. Cuando llegó su médico con el radiólogo para hacerle una radiografía antes de darle el alta, nada pudo hacer. Lo encontró muerto en el piso. La carreta no era más que el viejo y pesado equipo de rayos X portátil, que tenía una rueda remendada que daba ese ruido siniestro.
y como de miedo también se muere. Herminio cumplió la promesa de la bruja. ¿Y a ustedes? ¿Les gustaría saber cuándo van a morir? Hasta aquí la historia. Hace 5 años, mientras cuidaba a mi difunta madre en el Hospital Santo Tomás de Panamá, viví una experiencia extraña que nunca olvidaré. Las horas de visita eran estrictas, de 6 a 7 de la noche, y después de ese horario, los elevadores solo podían ser usados por los doctores y el personal de limpieza del hospital. Una noche, alrededor de las 10, bajé a comprar un café. Mientras esperaba en la pequeña cafetería, recordé lo que decían los doctores, que en el ascensor del hospital a veces se aparece un niño llorando, buscando a su madre. Los practicantes solían reírse de estas historias, descartándolas como simples cuentos de fantasmas para asustar a los nuevos. Pero yo siempre había sentido que había algo de verdad en esas palabras. Con el café en la mano y lista para volver con mi madre, me dirigí hacia las escaleras. Sin embargo, al llegar vi un grupo de doctores esperando el ascensor. Les pregunté si podía subir con ellos, y amablemente me dijeron que sí. Me uní al grupo, agradecida de no tener que subir tantas escaleras. El ascensor subió lentamente, deteniéndose en el tercer piso. De repente, un sonido perturbador rompió el silencio. Unos gemidos suaves, casi un llanto apagado, que resonaban en el pequeño espacio. Todos en el ascensor nos miramos, intentando localizar de dónde venía el sonido. Fue entonces cuando lo vimos. En una esquina del ascensor, medio oculto por las sombras, había un niño pequeño, de no más de 3 años. Estaba vestido con una ropa sencilla y llamaba a su mamá con una voz quebrada, una voz llena de desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el niño no había estado allí cuando entramos. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El elevador continuó su ascenso hasta el 4.º piso, donde las puertas finalmente se abrieron. En ese instante, todos sentimos como una presencia se precipitaba hacia afuera, como si algo invisible hubiera salido corriendo del ascensor. Miramos hacia el pasillo, pero no había nadie. Nos dimos cuenta de que habíamos llegado al antiguo piso de maternidad, un lugar que, según los rumores, había sido el escenario de muchas tragedias. Desde aquella noche, siempre que paso por los pasillos del hospital, no puedo evitar recordar al niño que vi en el ascensor. Incluso ahora, algunos dicen que en las horas más silenciosas de la noche se pueden escuchar sus llantos mientras busca a su madre en los corredores del hospital. Hasta aquí la historia. La mitad de mi familia estudió medicina, así que he escuchado algunas historias curiosas, especialmente el hospital donde trabaja mi madre. Es el más antiguo de la región y, como era de esperarse, tiene muchas historias que contar. Incluso mi madre, que no es muy creyente en lo paranormal, ha tenido algunas historias tanto aterradoras como interesantes.
Hace muchos años, mi madre trabajaba en el hospital municipal. Era un lugar pequeño. Le tocaba el turno de noche y lo compartía con una compañera. Como eran las dos únicas enfermeras a cargo del área, se turnaban para dormir cuando las noches estaban tranquilas. Una noche, con solo 2 pacientes internados, a mi madre le tocó hacer guardia mientras su compañera dormía. La noche estaba algo fría, así que en cierto momento decidió tomar unas sábanas del armario para dárselas a los pacientes. Sin embargo, al llegar a la habitación, notó que los pacientes ya tenían sábanas puestas, lo que le pareció muy extraño. Supuso que los pacientes lo habían tomado por su cuenta, lo cual no era posible, ya que uno de ellos no podía ni moverse por sí solo. El paciente que estaba despierto le comentó que hace unos momentos la otra enfermera nos dio las sábanas y nos tomó los signos vitales. Mi madre, sorprendida y asustada, le preguntó: ¿cuál otra enfermera? El señor respondió: la otra enfermera, la de pelo negro y largo. Mi madre fue a despertar a su compañera. Aunque ya sabía que no había otra enfermera, la descripción que dio el señor era completamente distinta a la de su compañera. En realidad, solo habían 2 enfermeras en ese turno, y ninguna correspondía a la descripción dada. Lo más curioso de todo esto es que cada vez que ocurren casos así, siempre la describen a la misma enfermera, una mujer de cabello largo y negro, con el uniforme impecable, a veces incluso descrito como una ropa antigua, y su rostro no se alcanza a distinguir. En ese hospital, de vez en cuando, surgen historias como esta, especialmente durante el turno de la noche. Tanto pacientes como personal han reportado ver de esos perros negros dentro del hospital. Hasta personal que aseguran que no trabaja allí. Hasta aquí la historia. Esto me pasó hace algunos años atrás, mientras cuidaba a mi bebé recién nacida en el hospital. Tuve que ir al baño. El baño solo contaba con un sanitario, ya que los otros 2 eran mingitorios. Estaba apurándome, concentrado en lo mío, cuando escuché que alguien entraba y tocaba la puerta. Inmediatamente respondí que estaba ocupado y que por favor esperara su turno. Pero noté algo extraño. Por la abertura en la parte inferior de la puerta, pude ver un par de zapatitos negros y un pantalón de mezclilla también negro. Lo más inquietante fue que no parecían pertenecer a un adulto, sino a un niño. Le calculo probablemente entre 5 y 7 años. Me sorprendió que un niño estuviera solo en el baño, pero cuando le dije que estaba ocupado, simplemente se fue sin decir nada. Terminé rápidamente de hacer mis necesidades. En cuestión de segundos, salí del baño para ver quién era, pero no había absolutamente nadie, ni en la sala, ni en el pasadizo, ni en el patio cercano. La piel se me erizó al no encontrar rastro alguno de aquel niño. Intrigado, pregunté a las personas alrededor, pero me dijeron que no había nadie vestido así, y menos con zapatitos negros. Fue entonces cuando un señor me comentó que a él también le había tocado un niño en el baño, en otra ocasión. Pero a diferencia de mi experiencia, ese niño le había respondido. Sin embargo, nadie más había visto al niño en ese hospital. Aún me sigo preguntando quién era ese niño y qué hubiera pasado si,
Al momento de salir del baño, lo hubiera visto. Hasta aquí la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.